Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este martes 17 de junio tenemos la presentación del trabajo de ingreso del ingeniero Mario Eduardo Coliño Orozco con el tema las religiones afrocubanas en México. Voy a ceder el uso de la voz al señor secretario general para que continúe con la conducción de esta ceremonia. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta solemne sesión académica de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Antes de dar inicio, quisiéramos rogarles que apagaran sus celulares o pusieran el vibrador, por favor. Y queremos dar una triste noticia. Hace 3 días falleció uno de nuestros consocios, el doctor Amado González Mendoza, y quisiéramos pedirles que nos pongamos de pie y lo honremos con un minuto de silencio, por favor. Gracias, muy amables. Y me permito presentar a los miembros que integran esta mesa. Está con nosotros el licenciado Eduardo Velasco Briceño. Él es el presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Nos acompaña también la doctora Celina Vázquez Parada, ella es consocia y ella también dará respuesta al trabajo de ingreso del ingeniero Coliño. El ingeniero Mario Eduardo Coliño Orozco, recipiendario, en esta noche ingresa a nuestra Benemérita Sociedad, y su servidor Rubén Rodríguez como secretario general. El ingeniero Mario Eduardo Coliño Orozco nació en esta ciudad de Guadalajara el 20 de octubre de 1945, donde cursó los estudios básicos y más tarde en Alemania estudió la preparatoria en el Naval Institute Camberg, de donde pasó luego a la Ciudad de México para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Iberoamericana. En la 29ª Olimpiada, celebrada como recuerdan ustedes en la Ciudad de México en 1968, fue subjefe de la sección de yatismo. En 1971 fue becado por el Banco Nacional de México becado por el Banco Nacional de México a la ciudad de Nueva York para cursar los posgrados de Economía y Finanzas, regresando a Guadalajara, donde fue subgerente de Financiera Banamex hasta 1976. En 1969 se convirtió en socio agente de la Bolsa de Valores de Guadalajara, y en 1976, al suspender operaciones la mencionada bolsa, pasó a ser agente operador de la Bolsa Mexicana de Valores. Fue socio fundador de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa en México. Directivo también del Grupo Financiero Lloyd desde 1976 a 2006, y de 2006 a la fecha como funcionario de O'Rourke y Asociados, distribuidora de sociedades de inversión. Colaboró con el gobierno del licenciado Enrique Álvarez del Castillo en su estado natal de 1982 a 1985 como director de Desarrollo Industrial y Comercial del Estado de Jalisco.
Por sus conocimientos ha sido llamado a dar seminarios y cursos en Nueva York, Portland, Phoenix, Houston y otras ciudades de la Unión Americana. En México ha participado como ponente en diversos cursos y seminarios relacionados con las finanzas en universidades, institutos y empresas por casi todo el territorio nacional. En marzo de 2013 publicó su libro Efemérides de la Masonería York en Jalisco de 1900 a 1970, que se presentó en la última Feria Internacional del Libro. Bien, vamos a recibir con un aplauso al ingeniero Coliñón Orozco y para que nos haga la exposición de su trabajo de ingreso, por favor. Bueno, ¿se oyen allá atrás? Bueno, Rosy, si le puede subir un poquito. Ahí viene Rosy. Bueno, probando, 1, 2, 3. Probando, bueno, probando, 1, 2, 3. Testing 1. A ver allá atrás cómo escuchan ahora. ¿Ya está mejor? Bueno. Este estudio se inicia cuando don Miguel Barnett Lanza, quien es el actual presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, me invitó a participar en el 4º Coloquio Internacional de Religión y Sociedad, Religiones Afroamericanas y las Identidades en un Mundo Globalizado, el cual se celebró en julio de 2005 en La Habana, Cuba. Y me pareció una tarea sencilla. Lo primero que se me presentó fue la oportunidad de asistir al Festival de la Palabra de la Ciudad de México, una feria de libro celebrada en abril del 2005 en el Centro Banamex. Hurgué cuanta casa editora o librería se encontraba en ese recinto. Resultado, no encontré libro alguno que hablase de la migración negra a México, ni mucho menos sobre la influencia africana en la religión y la cultura de México, ni de su aporte genético y cultural al patrimonio biológico y social de México. Las pesquisas afroamericanas tomaron lugar como objeto de investigación conducida con rigor científico al comenzar el siglo XX. En el Brasil, un médico, Raimundo Mina Rodríguez, inició la tarea en América Latina. En Cuba, un abogado, don Fernando Ortiz, fue el pionero de ellas. En los Estados Unidos, el más consistente promotor de los estudios sobre el negro lo fue el antropólogo Melville Herkovitz, cuyo universo de trabajo comprendió tanto África como el continente americano. En las Antillas de habla inglesa o francesa, médicos, antropólogos y folcloristas se encargaron de abrir el campo recién descubierto. En México, la situación fue distinta. A partir de la explosión del movimiento revolucionario de 1910, uno de esos movimientos de opinión, tal vez el más sólido, fue el que planteó la reivindicación de los derechos del campesino, en su gran mayoría indio, a la tenencia y disfrute de la tierra. Esto dio una enorme importancia a los grupos étnicos de lengua vernácula e hizo pensar que, en gran parte, el movimiento revolucionario se había realizado para satisfacer las carencias de los indios, mismas carencias que continúan hoy en día. Nació entonces un vigoroso movimiento indigenista que abarcó y en momentos dominó algunos aspectos de la literatura, el arte en sus múltiples expresiones, la arqueología, las ciencias sociales, en lo particular la antropología social y la aplicación de estas últimas disciplinas a la resolución de los problemas de convivencia
de grupos humanos opuestos. En estas condiciones, cuando las investigaciones históricas, etnológicas y de otro orden adquirieron madurez, fue psicológicamente fácil que los estudiosos se ocupasen de la población indígena, que representa a la población mayoritaria en México, sin solución alguna para nuestros indígenas. Basta echar una simple ojada a la literatura que va de 1910 al 2014 para darse cuenta de la preponderancia de los estudios sociales sobre el indio y consiguientemente de la ausencia de cualquier alusión a los negros como sector de la población que de una u otra forma podría haber contribuido en la formación de la nacionalidad mexicana. No es pues extraño constatar que en todos los casos en que se habla del mestizaje en México, sus autores hacen exclusiva referencia a la mezcla de la población blanca dominante con la americana vencida. Nadie se cuida de considerar la parte que toca a los negros en la integración de una cultura en México. Ciertamente, no se ignora la presencia del hombre de ébano. Para algunos, su constatación en algunos lugares de la costa del Golfo de México o del Mar Pacífico les hace suponer una migración reciente originada en la construcción de la red ferroviaria a finales del siglo XIX o como remanentes de una población inmigrada durante la época colonial. Pero en este último caso siempre se preocupan por afirmar su convicción en cuanto al escaso monto de negros introducidos. Más adelante informaré a ustedes sobre los asentamientos de la población negra existentes en México hoy en el 2014. La carencia de interés por los estudios afroamericanos parece contar con una base sólida. El negro, por su escaso monto como migrante colonial, no puede alegar una participación significativa en la construcción de la nacionalidad mexicana. La contribución del negro a la composición genética de la población de México y el aporte de esta población a la cultura nacional tuvieron bases firmes de sustento. Si no, veamos que todos los mexicanos que tienen el pelo chino o de pasita, como se dice en Cuba, recordemos que los indígenas tienen el pelo lacio y los españoles que llegaron a la conquista, herederos de los árabes y los godos, también tenían el pelo lacio. Entonces todos aquellos que tienen el pelo chino, o sea, el grifo, pues tienen sangre negra. Lo mismo heredamos de los negros la nariz chata y los labios carnosos. Esos no vienen de la mezcla del español con el indio, vienen del mestizaje con negros, que después de años y años su sangre permanece en la genética del mexicano. Recordemos que fue Nuño de Guzmán, que cuando Nuño de Guzmán diezmó a la población indígena de esta parte del occidente de México, mandó traer indios mexicas que se asentaron en Mexicalcingo, y algunos negros que habitaron el barrio de Analco. Existen algunas salvedades, como las misteriosas cabezas olmecas que tienen rasgos negroides. Fui persistente y los viejos papeles, los apuntes, los libros empezaron a aparecer. Los amigos como Juan López, que en paz descanse, Claudio Jiménez Vizcarra, nuestro pasado presidente, y mi hermana Citlali aportaron consejos, títulos, recortes de periódicos, revistas y libros. El internet también jugó un papel muy importante en mis investigaciones. Aquí hago un paréntesis para rendir homenaje a don Gonzalo Aguirre Beltrán, quien en los años 40 realizara un completísimo estudio etnohistórico sobre la población negra en México, publicado por primera vez en 1946 por Ediciones Fuente Cultural y reeditado por el Fondo de Cultura Económica en 1989, que gracias a ese trabajo es que pude conocerles la historia del negro en mi país, México. Lo primero que nos llama la atención cuando vemos un negro o mulato deambulando por las calles de Guadalajara es su rareza, ya que es muy difícil encontrar a un afroamericano en nuestras ciudades.
nos preguntamos, ¿será gringo? ¿Será cubano? Si nos acercamos a esa persona e indagamos, os aseguro que en el 99% de los casos es un extranjero. Como ejemplo del anterior, don Pedro Montero, mecánico del pueblo de negros de Huijinicuilpa, dijo a un reportero de Reuters: en la Ciudad de México la gente cree que soy extranjero y me tratan de hablar en inglés y me ven con incredulidad cuando les hablo en español y les digo que yo soy negro de la Costa Chica de México. Hasta la serie de revista de historietas en caricaturas del famoso Memín Pinguín, que escribiera en 1945 doña Yolanda Vargas Dulce, un negrito travieso y bembón, también llegó de Cuba y con su malinda vivió en los barrios de la Ciudad de México. Recientemente le dedicaron a Estados Unidos a Memín Pinguín una serie de sellos, estampidas o timbres postales, causando una enérgica protesta de los grupos afroamericanos en los Estados Unidos, logrando que los sellos, que salieron costando 60 centavos de dólar, hoy se coticen en más de $100. ¿Y qué pasó con los 150,000 negros que llegaron como esclavos a México durante la colonia? Y las religiones africanas que hoy en día están tan en boga en todo el Caribe, en Brasil, en México y en el mundo, ¿de dónde vinieron? Mediante este ensayo trataré de explicar a los colegas aquí reunidos el proceso de mestizaje que absorbió a la raza negra, sus costumbres, sus creencias, su arte, hasta casi desaparecerla por completo de México. En México, a la llegada de los españoles y de los primeros africanos, la religión formaba parte de cada instante de la vida de los mexicas. Las conquistas se hacían en nombre de Huitzilopochtli, el dios tutelar mexica. La vida estaba regida por un elaborado calendario y los diversos dioses presidían cada festividad y cada actividad. Los ascensos sociales eran sancionados mediante una ceremonia religiosa y la religión influye en las leyes y las costumbres. El panteón mexica se fue extendiendo al ritmo del imperio. Los mexicas fueron incorporando los dioses de los lugares sometidos y les construyeron un templo. El sistema era complejo, pues los dioses podían ser agrupados y reducidos a unos pocos. Cada dios mexica era uno y múltiple, casi siempre con 4 advocaciones. Además, cada dios era dual en diversos aspectos: bueno y malo, joven y viejo, masculino y femenino, etc. Y cada aspecto podría llevar un nombre diferente. Tezcatlipoca es el espejo que unía uno de los dioses más importantes, era 1 y 4, asociado a los rumos y colores del universo, de forma que Xipetotl, el señor el desollador, Huitzilopochtli, colibrí a la izquierda, y Quetzalcóatl, serpiente emplumada, eran el Tezcatlipoca rojo, azul y blanco. Los astros también tuvieron sus dioses específicos, pero estos eran únicamente aspectos de deidades importantes. Además, innumerables advocaciones de los dioses principales gobernaban los oficios, las fuerzas de la naturaleza y cualquier acontecimiento de la vida mexica. Como hemos apreciado en este extracto sobre las religiones precortesianas, se demuestra que las religiones de los aborígenes de México y su teogonía y animismo eran parecidas a las diversas religiones que practicaban en África por aquellos ayeres. En toda la dominación española, los negros representaban un grupo minoritario, entre el 0.1 y el 2% de la población colonial, por la cual los negros, al irse mezclando con las mujeres indígenas, ya que en México no había mujeres de su raza, fueron absorbiendo la nueva religión sincrética náhuatl católica y perdiendo sus religiones ancestrales. Durante la colonia, el número de negros introducidos por la trata no fue mayor de 250,000. Los primeros llegaron con Cortés y eran negros islamizados del área cultural del Sudán Occidental. Cuando llegó la invasión masiva de negros,
Estos provenían del área cultural del Congo, de habla bantú. Y finalmente, en los inicios del último siglo de la colonia, unos cuantos grupos llegaron del área del Golfo de Guinea. En México, la escasez de mujeres negras obligó a los negros a mezclarse con las indias, por lo cual no pudo reconstruir en la Nueva España las viejas culturas africanas de donde procedía, ya que los mulatos o los afromestizos libres, como lo prueban los documentos históricos, obtuvieron una vida de libertad y sus contactos con el indígena y con el mestizo aculturado le impidieron llevar a cabo la reedificación de su religión y cultura, mismas que quedaron en el olvido de los tiempos. Hoy, en 2014, existe una población aproximada de 50,000 descendientes directos de aquellos esclavos en 30 comunidades en la costa chica del estado de Guerrero, en el Pacífico y en Veracruz, en el Golfo. La principal se denomina Huajinicuilpa. Estos negros se conservaron durante siglos de aislamiento en la costa chica, en una remota región semiselvática que bordea los límites empobrecidos de Guerrero y Oaxaca. Los esfuerzos hechos por los negros de la costa chica por revivir sus nexos con África han sido infructuosos. Poco queda, si algo queda, de la cultura africana. La tradición relacionada con África ha muerto entre los negros que viven en Veracruz y en la costa del Pacífico. Las religiones afrocubanas en México. Después de 1959, la otrora religión de los pobres, de los negros, ha terminado siendo la de los artistas, de los intelectuales, de los. Los dioses afrocubanos y los arcángeles no llegaron a Cuba en el mismo barco, pero sí con pocos años de diferencia. Al principio, desde luego, no se reconocieron. Los arcángeles venían suntuosamente ataviados, conocían el latín, el griego a veces, y eran duchos en todo tipo de martingalas oratorias. Además, llegaron con un ejército de soldados protegidos con armaduras, armados con arcabuces y expertos en el manejo de la espada. Los dioses africanos, por el contrario, vinieron casi en cueros, prácticamente en cueros, en situación de esclavitud, pero con todo el tiempo por delante y dueños de una interesante memoria del porvenir. Dejaron que las febriles hambres humanas, esas poderosas hambres que van más allá de las del estómago, hicieran lo suyo. Así, al principio, los dioses africanos, protegidos por un secreto guardado por la sombra de los barracones, y después públicamente empezaron a aparecer en el ingenio unas curiosas figuras humanas que no eran blancas ni eran negras. En tanto, los dioses africanos continuaban haciendo lo suyo en un silencio roto por los tambores que en ciertas noches se echaban a andar con el fin de despertar la lujuria del hambre, con el fin de llenarlo de alcoholes, y de este modo, hechizado aquel señor por las mulatas con su embrujo tradicional, y en ocasiones, por qué no decirlo, también por los mulatos, apresurar el final del inevitable duelo con los arcángeles. Los siguientes dos hechos fundamentales de esta estrategia fueron el papel jugado por la servidumbre llevada por el amo a su casa de la ciudad y el poco bagaje cultural de los dioses afrocubanos. Los arcángeles eran todo concepto, eran historia, filosofía, ideas de culpa, penitencias y aún prohibiciones que intentaban regular ciertas exigencias del cuerpo tan naturales como la de hacer el amor, reglas que por otro lado nadie cumplía, y demasiada ceremonia, demasiada cárcel. Los dioses africanos, en cambio, eran la acción, eran la alegría, el tambor, el baile como centro de homenaje a la divinidad, a la gloria y al privilegio de haber nacido y sobrevivido en un mundo de políticos y demás catástrofes. Y a cambio de tales dones, estos dioses solo reclamaban aquellos divertidos
un poco de maíz, algo de miel a veces. Quién sabe si un pedazo de calabaza, vestir de blanco o de amarillo por unos días, según la magnitud del compromiso con el Dios. Pero en Cuba el momento, su momento definitivo, el momento de enfrentarse públicamente a los arcángeles y derrotarlos afrentosamente, les llegó a partir de la revolución. Más que las astucias traídas de la selva por aquellos enemigos, derrotó a los arcángeles su mucho saber, su dedicación a la cultura y el acto de pensar. Aprovechándose pues del enfrentamiento de lucha de clases, llegó con el programa para la reconstrucción del hombre nuevo. Los dioses africanos hábilmente, por no representar un peligro ideológico alguno, acapararon todo el espacio del que hasta entonces habían carecido o habían tenido que ocupar en secreto, dado el carácter vergonzante de sus fieles. En tanto, los templos de los arcángeles empezaron a estar vigilados severamente. En virtud de que las religiones cubanas emergieron a la luz pública en Cuba después de la revolución, por consiguiente en México fueron poco conocidas antes de ese periodo. ¿Cómo llegan estas religiones a México? En la década de los 50 llega a México una santera casada con un sacerdote o abalao, quienes traen por primera vez al mundo artístico las religiones afrocubanas. Solo algunos artistas en un núcleo muy cerrado fueron iniciados en esta religión y llevados a Cuba por el marido de doña Olga Guillón. Desde esa época hasta 1984, cuando ocurrió la migración del Mariel en Cuba, estas religiones afrocubanas continuaron entre la oscuridad del ocultamiento y el secreto. Continuaron encriptadas en México, salvo por algunos amigos de Olga Guillón. A partir de 1984 llegaron algunos santeros, sacerdotes de la religión afrocubana directamente a México, y en 1985 esta religión instalaron su primer negocio de venta de implementos de esta religión en el mercado de Sonora en la Ciudad de México. Este mercado es el más famoso de la República Mexicana, donde se vende toda clase de implementos utilizados en las prácticas esotéricas, paranormales o chamánicas. Hoy es el punto de contacto donde se encuentran los adoradores de la Santa Muerte, con los chamanes indígenas mexicanos, con los tartistas, con los practicantes de las religiones afrocubanas. A finales de esta época, de los 80, en todo México habría 4 o 10 babalaos, todos ellos cubanos y mexicanos que practicaban aún en ese tiempo discretamente la religión. A partir del periodo especial de la Revolución Cubana, en 1990, se inicia una migración de sacerdotes de la religión a la República Mexicana y al mundo. Empiezan a llegar a todas las poblaciones importantes de México. Religiosos cubanos de todas clases, colores y sabores, y se inicia el desarrollo abierto y a la luz pública de las religiones cubanas en México. A principios de los 90, el gobierno cubano crea la sección cultural de Yoruba de Cuba, con su propio edificio al final de la calle Prado, donde la otra religión de los pobres, de los negros, de los que no sabían escribir, ha terminado siendo hoy en día la religión de los artistas, de los intelectuales, de los que van para adelante, de los que inventan el mundo que está por llegar. Los sacerdotes de la religión viven en mansiones en Madrid, Miami, Caracas o México. Las y los guías de turistas cubanos de La Habana incluyen en su itinerario la visita al edificio de esta asociación, con lo que se ha logrado que el día de hoy los dioses africanos hayan ganado la batalla y se encuentren esparcidos por todo el mundo occidental, en Suecia, Alemania, España, Suiza, Estados Unidos, Venezuela, México y un sinnúmero de países. Llegaron aquellos negros en cueros al barracón de antaño, pero ya sabían lo que estaba por venir. Por eso no les importaron los latigazos,
sabían que los ángeles sucumbirían ante sus dioses. Hoy en día, los dioses afrocubanos emprenden su viaje al Olimpo, renaciendo una religión muerta para deleitar al mundo con sus cuentos, sus deidades, sus aciertos y sus desaciertos. Para terminar, repetiré unas palabras que escribí como prólogo al libro Irna sobre las religiones afrocubanas que escribió don Heriberto Ferraud Espino y que edité dentro del Centro Cultural Afrocubano de Occidente, que me honro en presidir y que a la letra dice: la religión católica, mucho menos pragmática, le ofrece al creyente la posibilidad de dirigir sus plegarias al cielo por medio de oración, pero no asegura unos resultados eficaces a corto plazo, mientras que las religiones afrocubanas aseguran ser capaces de otorgar al devoto la comunicación directa con los dioses y la oportunidad de resolver los problemas aquí y ahora. Les agradezco su movimiento. Muchas gracias. Y a continuación, la doctora Celina Vázquez Parada dará respuesta a este trabajo de ingreso. Licenciado Eduardo Velasco, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, honorables miembros del presidio, muchas gracias por invitarme a comentar este trabajo. Buenas noches a todos ustedes. Conocí al ingeniero Mario Eduardo Collignon Orozco en el año 2006, cuando, con ocasión de la visita de Cuba a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, coincidimos en el coloquio de estudios culturales organizados por el CUSH de la Universidad de Guadalajara y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En esa ocasión, también acompañados por el antropólogo y novelista Miguel Barnett, se habló del mestizaje de nuestros pueblos y del componente negro que, estigmatizado en nuestro país, prevalece en nuestro código genético. Aunque el tema de aquella mesa de diálogo era el mestizaje y los intercambios culturales entre ambos pueblos, el asunto de las religiones aparecía de manera recurrente hasta posicionarse como tema central de los debates. Hoy, a 8 años de distancia, coincido de nuevo con Mario Eduardo Collignon Orozco para comentar su trabajo de ingreso a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, invitación que agradezco. Quiero referirme a 3 aspectos de su trabajo que llamaron mi atención. Primero, que el mestizaje en América, iniciado desde la época colonial con el ingreso de importantes contingentes de esclavos africanos negros, estudiado por Gonzalo Aguirre Beltrán, ha dejado profunda huella en nuestras sociedades, siendo un componente importante de la fisonomía actual de los hispanoamericanos. Como herencia colonial, hay que recordar que de las 16 castas principales de la Nueva España, en 13 encontramos una mezcla de negros: español con negra, mulato; albarazado con negra, cambujo; cambujo con india, zambiaga; morisco con española, chino; chino con india, salta para atrás; calpamulato con pambuja, tente en el aire; tente en el aire con mulata, no te entiendo; no te entiendo con india, toma atrás. A partir de la quinta casta, los términos se vuelven más peyorativos para esos grupos mestizos que finalmente conformaron la mayoría de la población de nuestro país. Y a partir de esta quinta casta hay una mezcla de negros. Collignon nos recuerda los labios carnosos, el pelo rizado y la nariz chata, herencia segura de esta mezcla. Y aunque a primera vista resulta obvia esta herencia,
Me atrevo a señalar que en nuestra sociedad del occidente de México, la negritud como herencia no es fácil de aceptar. Las nuevas investigaciones de historia demográfica han encontrado, en base a datos de los archivos parroquiales de los Altos de Jalisco o de la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, que también en estas regiones hubo población negra que se mezcló con la indígena y la criolla. Debo decir que a los historiadores que difundieron estos datos no les fue muy bien en sus comunidades. Tal vez la dificultad de aceptar esta herencia cultural se deba a que las comunidades de negros llegaron en las peores condiciones de explotación y fuertemente estigmatizados. Sin embargo, como recuerda Collignon, los 200,000 negros que llegaron a México durante la colonia tuvieron que mezclarse con mujeres indígenas, ya que la importación de mano de obra esclava de África era fundamentalmente masculina. El segundo aspecto que voy a comentar se refiere a los sincretismos. Hay que recordar que las religiones afroamericanas no son un fenómeno nuevo en Hispanoamérica, sino que en los países de fuerte población negra, como Brasil o Cuba, por ejemplo, estos cultos se han mantenido desde entonces como rasgos identitarios de comunidades aparentemente convertidas al catolicismo dominante, sincretizándose en procesos ininterrumpidos o practicándose de manera oculta para poder sobrevivir. En este sentido, las religiones afroamericanas que prevalecen hasta nuestros días son resultado de un triple proceso de sincretismo que inició en sus comunidades de origen en África, cuando pueblos enteros fueron vendidos como esclavos, separando a las familias y comunidades lingüísticas para borrar los lazos afectivos y sus posibilidades de comunicación e identidad, para evitar así que se defendieran entre ellos y facilitar su condición de esclavos. De manera que, separados de sus familias, limitados en su comunicación y destruidas sus deidades, surgieron ya desde el trayecto transatlántico los primeros ruegos a las manifestaciones del Axé de Olodumare, es decir, a la energía de esa fuerza universal de la que proviene todo lo creado. Rezos de personas encadenadas, desnudas, que se transportaban en condiciones infrahumanas. El segundo sincretismo se da cuando esta cultura se encuentra con las originarias de América. La convivencia de negros e indios en los trabajos de las plantaciones y las haciendas, de las minas, en la construcción de caminos, etc., propició los matrimonios entre castas y el mestizaje, así como un segundo sincretismo entre las deidades indígenas y las africanas. De esto ya nos habló Collignon en su conferencia. El tercer sincretismo es el que se realiza con las imágenes católicas de santos, de la Virgen María o del Dios Trino. Y este tercer sincretismo es el que prevalece de manera más notoria hasta nuestros días. Así, los orishas se mimetizan con los santos o las imágenes católicas a través de la identificación de sus atributos o los colores con los cuales se les viste. El Eguá con el Santo Niño de Atocha, Obatalá con la Virgen de las Mercedes, Xangó, el Trueno con Santa Bárbara, etc. La riqueza de este tercer sincretismo se manifiesta en las comunidades donde sus prácticas religiosas se desarrollan en un ambiente de mayor libertad, como la Cuba posrevolucionaria, Brasil o Haití, y donde la población negra es mayoritaria o numéricamente representativa. Mi tercer comentario, y con esto concluyo, es que las religiones, como manifestación de un pasado cultural que da identidad a pueblos enteros, no se borran fácilmente de la historia. Se esconden, se recrean, a veces ocultas y a veces bajo el sol, pero siempre sincretizándose
y adquiriendo nuevos significados que dan sentido a la existencia. Y Guadalajara, hoy por hoy, con los nuevos flujos migratorios, es un ejemplo de la riqueza y diversidad religiosa que existe realmente a nivel global. La santería entre ellas, aunque no aparezca como cifra significativa en las estadísticas del INEGI, tal vez porque la cultura dominante no quiera observar las diferencias. Enhorabuena, Mario Eduardo Colliñón Orozco, a continuar con tus investigaciones ahora desde esta benemérita institución. Bien, enseguida nuestro presidente, el licenciado Velasco Briceño, tomará la protesta al ingeniero Colliñón. Nos ponemos de pie, por favor. Estimado ingeniero, amigo, hermano Mario Eduardo Colliñón Orozco, protesta usted cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamentos de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco? Lo juro. Si es así, que la sociedad y esta institución se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. H. Patina. Si me permites, te voy a colocar la relieve. Y la otra, la doctora Celina, parada, que coloque. Hago igualmente entrega del diploma que te acredita como miembro de esta institución y le pido a nuestro secretario general que te haga entrega del estatuto y reglamentos que has jurado. Antes de concluir, queremos dar a ustedes unos avisos. Los invitamos cordialmente a la conferencia magistral que lleva el título La reforma de telecomunicaciones y su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, que se ofrecerá en esta misma casa sede en punto de las 10 horas del próximo sábado 21 de junio, a cargo de nuestro presidente, licenciado Eduardo Velasco Briceño. También para el jueves próximo, es jueves de apreciación musical, se presentará el video que lleva por título Arthur Rubinstein en concierto, con los comentarios de nuestro consocio que nos acompaña esta noche, el general Clever Alfonso Chávez Marín. Y para el próximo martes, en la acostumbrada sesión académica, también a las 20 horas, se ofrecerá la conferencia que lleva por título Grado de compromiso en materia de desarrollo sustentable en la mediana, pequeña y mediana industria de Jalisco, a cargo de nuestro consocio, el doctor Francisco Navarrete Báez. Y como es tradicional, los invitamos a un brindis de honor para seguir compartiendo con nuestro nuevo miembro de esta sociedad. Y paso este micrófono a nuestro presidente para que haga la clausura formal de esta solemne sesión académica. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, esperemos que el ingreso de Mario Colliñón a esta institución no solamente lo llene de H, como dicen en estas religiones, sino que también nos disperse un poquito a todos nosotros. Muchas gracias, Mario, por tu presentación y por supuesto a la excelsa respuesta que ha dado la doctora Celina Vázquez Parada. Siendo las 8:46 horas de este día, se da por clausurada esta sesión académica. Gracias y felicidades.